Continuamos, muchachos, sí, continuamos. Entonces, esto es simplemente la ojiva porcentual. Como les había mencionado, pues simplemente se llama la curva de masas, que no es más que la acumulada de los valores que se va investigando, ¿no es cierto? Es final del periodo cuánto fue el total de tal o cual cantidad de lluvia que cayó, por ejemplo, en un determinado tiempo, ¿no es cierto? En caso de nosotros, por ejemplo, lo que nosotros debemos saber es, pongamos, si puede ser un día, cuánto de lluvia cayó un solo día, hablando en este caso 24 horas, ¿no? Una, dos, tres, hasta 24 horas, voy sumando la cantidad de lluvia y cuánto se acumuló. Exactamente, son las ojivas. Estas ojivas es lo que nos va a servir también mucho. ¿Para qué nos va a servir? Para hacer lo que se en el caso podemos, estos datos que serían de pronto, estos, pues, que son datos, estos pueden ser datos observados, ¿cierto? Datos observados. Y esto podemos nosotros ajustar a datos calculados y calcular, en este caso, la ecuación, ¿no es cierto? La ecuación de esta curva, que representa a un fenómeno, en este caso de lluvia que se da en un sector dado, ¿cierto? En este caso, una ecuación. O esto también, esta ecuación puede ser, en este caso, hacer un ajuste a una ley de distribución, por ejemplo. Pues yo puedo ajustar a una distribución normal, por ejemplo, ¿cierto? Una distribución normal y, y ver si es que esto se ajusta o no a través de qué, de la media aritmética, la desviación estándar de estas situaciones, sacando en este caso lo que es a través de la variable estandarizada z, ¿no es cierto? Vamos a ver rápido también eso, ¿sí? Bueno, entonces, miren ustedes, yo pues lo ajuste y es decir, muy bien, estos datos se ajustan, ¿no? Entonces yo tendré datos de este caso calculados, cuánto si sale o si me ajusta o no a esta ley de distribución. Bueno, entonces, esto pues se lo hace ya dentro de la investigación mismo que estamos haciendo. Esperemos que me vayan cachando porque ustedes ya saben de que esto vieron en estadística, ¿no es cierto? ¿Qué es en este caso? Diagrama de dispersión. Bueno, estos son datos para establecer tendencias. Diagrama de dispersión es una gráfica de parejas de valores de dos variables. ¿Cuáles son? Pareja de valores, que está hablando de esto, ¿no? Es pareja de valores de X y Y. Estos son valores que me va dando en este caso esta cosa, ¿sí? Estos son datos que voy graficando, X, Y, X, Y. Este tipo de gráfica se usa cuando es de interés estudiar el tipo de relación que existe entre dos variables cuantitativas, ¿sí? Son variables cuantitativas X y Y. A través de un diagrama de dispersión es posible determinar si entre estas dos variables cuantitativas existe la relación lineal, curvilínea, caso existe relación entre variables. ¿Qué quiere decir lineal? Quiere decir que esto es lineal, ¿así? O a su vez, pues si es que los datos son, en este caso, cumplen una función cuadrática, lo que sea. Entonces aquí también igual, pues sacamos una ecuación, y al final es una función, para saber si es que se ajusta o no a la información que nosotros estamos dando, para ver si hay una relación entre la variable X y la variable Y, o viceversa, ¿no es cierto? Entonces también ustedes la vieron en estadística, ¿no es cierto, muchachos? Bien, entonces continuamos. Ese gráfico de dispersión, lo que acabé de graficar acá, ¿no es cierto? Sí, gráfico de dispersión. Diagrama demuestra una relación lineal positiva entre las variables, de aumentar una a otra. Bueno, aquí puede ser esta línea, que puede ser, por ejemplo, esta sería la representación de esta gráfica, ¿sí? Y para eso tengo que sacar un coeficiente R y una ecuación tal, ¿sí? Para ver que si es que esta ecuación representa toda esta gama de datos, ¿sí? O a su vez, pues de pronto, si un R es bastante negativo, bajo, ¿qué pasará? Simplemente esta línea no se ajusta a eso de información, ¿sí? Entonces puede ser que sea así la línea, ¿no? Depende. Entonces, esta es la relación que tenemos de caso gráfico de expresión. Nos ayuda a ver tendencias y dónde está la nube de puntos exactamente, dónde se concentra más exactamente. Bien, eso también lo conocemos, eso lo hace el Excel rapidito, lo hace. Ya, luego tenemos el de pastel, diagrama de pastel, pictograma, diagrama de barras proporcionales, diagrama de barras combinadas, presentación de cualitativos. Eso ya los cualitativos que dijimos anteriormente, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos, rapidito nomás para que vayamos conociendo. Ya, aquí estamos. Diagrama de pastel es este, ¿no? ¿Sí? Diagrama de pastel. Barras, es este barras, sí. También podemos ser barras porque los datos cualitativos también los transformamos en cuantitativos. ¿A través de qué? Ya vimos cómo hicimos, ¿no es cierto? Anteriormente. Y eso podemos a través de barras. Sí, lo que no podemos hacer es frecuencias, y tampoco se podemos sacar estadísticas de acá totalmente, ¿no? Porque estamos hablando simplemente de datos cualitativos. El diagrama de barras, pictograma, ¿sí? Aquí estamos. CD. Diagrama de barras y pictograma.
exactamente como nosotros podemos. Entonces, estos gráficos lo podemos hacer en cuanto se refiere a información cualitativa, ¿sí? Exactamente. Aquí estamos hablando de cada uno de estos, ¿no es cierto? Aquí estamos observando. Ya depende de la investigación que yo quiera realizarlo para tener información cualitativa o cuantitativa. Diagrama de pastel, y aquí está exactamente lo que ya les grafiqué arriba, ¿no? Sí, es un diagrama de sectores circulares del área circunstanciada para representar la totalidad de sujetos de una muestra de una población. Pues en este caso, pues también vamos a quedar. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo esto. Sencillamente lo tenemos esto. En representativa se observa, es más visible las cosas. Pictograma. Pictograma es un diagrama que utiliza imágenes para mostrar datos. Una rápida comprensión se utiliza una imagen o un símbolo para representar cantidades específicas. Aquí está, perdón. Sí, cantidades específicas del pictograma. Y diagrama de barras, pues ya conocemos, ¿no es cierto? Aquí está el diagrama de barras. Lo que podemos hacer nosotros, ¿no es cierto? En este caso, los números que ponemos aquí depende ya si es que yo lo quiero poner o no, depende ya de presentación del gráfico de capas. Barras proporcionales. Esto es interesante, ¿no? Aquí, proporcionales implica, o sea, yo puedo graficar en una sola barra dos valores, como ustedes pueden ver, y ver proporcionales en cuanto se refiere a lo que es dos valores, por decir una sola barra, rojo y azul, ¿sí? Para proporcionales de un diagrama de barras compuestas se utiliza para presentar la información contenida en una tabla de doble entrada, es decir, se utiliza para presentar información obtenida a partir de medición de variables. Aquí está el gráfico, digamos, el título y lo que significa aquí la evaluación y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos indicando lo que es masculino y femenino. Entonces, porcentajes, podemos trabajar en esto, ¿sí? Y graficar de esa manera. Entonces se llama varias, en este caso, proporcionales. Eso es bastante visible para nuestras interpretaciones. Ustedes pueden ver directamente, ver, aquí predomina el rojo, por ejemplo, frente al azul. Acá el azul frente al rojo. Acá pues casi iguales y acá también casi iguales. Nos podemos ver más o menos en proporción en un valor, una variable respecto a la otra variable, ¿sí? Es lo que nos interesa. Diagrama de barras agrupadas. Esto depende de tener alguna, dos o más, digamos, barras que podemos comparar entre sí. ¿Sí? Por ejemplo, dice un diagrama de barras agrupadas se utiliza para presentar la información contenida en una tabla de doble entrada igual, es decir, se utiliza para presentar información obtenida a partir de la adición de los variables. Entonces aquí podemos ver, pues aquí, dos barras, ¿no? De momento para comparar entre la una y la otra, entre la una y la otra, la una y la otra, la una y la otra, ¿sí? Lo mismo lo puedo hacer en este caso entre lo que es la frecuencia relativa y la acumulada. En este caso, pues yo puedo avanzar tomando la barra de la frecuencia relativa, que sería esta, frente a la acumulada, ¿cuánto viene esto? Perdón, a veces, ya. Entonces yo puedo hacer esto, tomar en este caso la frecuencia relativa, sería esta, y la frecuencia acumulada acá mismo. Esa es doble entrada, ¿no es cierto? La siguiente es la frecuencia relativa de este valor y respecto a la acumulada. Así. Entonces, para ver cómo va sumando respecto a la relativa respecto a la acumulada. ¿Sí? Puedo ir avanzando. Y lo hago así, como está acá. Puedo hacer diferentes colores para saber la relación entre la una y la otra. Eso se llama de doble entrada. Y eso lo puedo hacer en el Excel, ¿no? Se lo puedo hacer tranquilamente. Ya depende cómo, que sea lo que, ya todo depende de la investigación que nosotros estamos presentando. Yo estoy presentando los diagramas que existen. Ya, hasta aquí hemos visto lo que son gráficos. No sé, ¿tiene alguna pregunta, muchachos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Cuántos están? Apenas están 5. Se ve que a los otros no les interesa, pero bueno. Y es problema de cada cual. Aquí son, ¿cuántos son ustedes? Son 18, 21. Pues, ¿cuántos son ustedes? ¿Cuántos estudiantes son ustedes aquí? 21. De 21 están 5. Bueno.
Bueno, continuamos. Entonces, vamos a ver, aquí vamos a ver, hasta aquí hemos tenido lo que es gráficos. Sí, son los que más se utiliza en lo que es la investigación. Sí, ya los otros pueden ser combinaciones de entre gráficos, ¿no es cierto? Puede ser, por ejemplo, hay gráficos que yo he utilizado, por ejemplo, estos gráficos, cuando yo trabajo, por ejemplo, esta parte así, para lo que es este caso, lo que son caudales. Por ejemplo, yo tomo esos valores de caudales, son estos caudales, sí, y estos son los caudales, ¿ya? Y genero otro dato acá arriba, lo que son en este caso lluvias. Entonces las lluvias, para saber cómo yo hago el modelo lluvia escurrimiento, entonces yo voy a saber qué datos de qué lluvia es la que produce caudal. Ya, entonces también son los datos de doble entrada. Puedo hacerlo en el Excel, puedo hacer. ¿Sí? Estos datos. Entonces este es lluvia y estos son caudales. Entonces yo puedo ver cuánto llovió y cómo va variando el caudal en el tiempo. ¿Sí? Entonces al final estoy haciendo doble entrada, sino que estoy poniendo simplemente el gráfico acá arriba. Sí, que lo puedo hacer en el Excel, lo puedo manejar esos gráficos, lo puedo hacer. ¿Sí? Ya. Igual puedo hacer acá también que sea esto lluvia y que sea esto caudal. A ver cómo vamos haciendo. ¿Sí? Simplemente acá tenemos que saber qué significa esto. Ahora acá también hay exactamente es que se ve. Esto me va a decir lo que significa y esto va a decir qué significa. ¿Sí? Aquí sale serie y aquí reemplazo un valor de mes de serie y reemplazo un valor que corresponde a cada una de esas cosas. Y ya un poco saber la parte del Excel lo más para manejar esto. Vamos a ver lo que son patrones, ¿sí? Vamos a dejar el concepto, como dije, la próxima clase vamos a ver una base de datos y una tabla dinámica para que aprendamos a hacer tablas dinámicas, ¿sí? Ya. Bien. Patrones, identificación de patrones. Qué es un patrón? Un patrón, aquí está, por ejemplo, miren ustedes, este es un patrón, miren, este es un patrón, que llamamos eso, aquí estamos gráficos, ¿sí? Patrón. A ver, ¿quién me puede decir qué es un patrón? O sea, más o menos, qué idea tienen como patrón? O sea, profe, el patrón sería algo que se repite. Ya, podría ser así. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ya, la pregunta otra sería, ¿y de dónde se obtienen los patrones? ¿O cómo se obtendrían los patrones? No, bueno, De datos puede ser, de análisis de datos se puede localizar el patrón y ver en otras muestras a ver si se repite. Ecuador, exactamente. Los patrones los obtenemos acerca de análisis de toda la información y vamos viendo exactamente el comportamiento de esa información y si es que, pongamos un caso, aquí estamos viendo, miren sí, este valor de esa forma de esto. Se repite en la misma, entonces miren ustedes, tenemos la misma, entonces esto como que ya comenzamos a tener un patrón de comportamiento de algún tipo de fenómeno, ¿sí? Y esto podemos ya aseverar que el comportamiento del fenómeno, si se repite prácticamente en la serie que yo he estudiado, ya podemos tener un patrón de comportamiento de este fenómeno o de esta variable o de lo que sea. Sí, a eso más o menos se refiere el patrón. Entonces ahí vamos a ir identificando patrones. Entonces ustedes van a ver el patrón como se identifica, por ejemplo, de tal periodo a tal periodo, de tal periodo a tal periodo, ¿sí? ¿Sí? Y en este caso, pues yo puedo hablar de una época, hablamos de época, por ejemplo, patrones, hablamos de épocas secas, hablamos de épocas lluviosas. Yo puedo verificar patrones de época seca es de este patrón y la época lluviosa es de este patrón. ¿Sí? Entonces el patrón es este, exactamente. Entonces yo puedo, a través del análisis de información, puedo identificar patrones de comportamiento, en este caso, del clima, del tiempo, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, el cambio climático, ustedes van a definir algunos patrones. Inclusive estos patrones van a ser ya tomados como una base inicial para lo que son los escenarios. Para un escenario, en este caso, para hacer futuras simulaciones de este tipo de fenómenos. ¿Sí? Bueno, entonces eso podría ser este caso. Bueno, al final dice, el objeto es la representación de los elementos sujetos de estudio, que son los elementos sujetos de estudio, son estos elementos que están graficados aquí. El patrón es un conjunto de reglas con las que se describe a una entidad.
Sí, claro, el patrón es el comportamiento exactamente de esa entidad en este caso, o de ese comportamiento de ese fenómeno en ese sitio. Ahora aquí hay un patrón abstracto que dice es un conjunto de reglas que pueden ser usadas para crear o generar partes de una entidad, especialmente si las entidades generadas tienen la suficiente en común como para que sea posible inferir o discernir el patrón. Un poco aquí tiene que ver exactamente como decía la chica, ¿no es cierto? Algo que se comporta, digamos, con frecuencia en esta situación. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se comporta con frecuencia, dice, miren lo que dice aquí, como para que sea posible inferir. ¿Qué quiere decir esto? El comportamiento de esto infiere decir, esto, la población se comporta de esta manera, tiene un patrón de comportamiento de esta manera. ¿Sí me entiende? Entonces, en función de esto, pues que yo me creo como un patrón, y ese patrón es el comportamiento de esta comunidad en tal o cual tipo de parámetro estudiado. Así de sencillo. Sí es lo que nos dice en este caso lo que es el patrón. Vamos a ir un poco más viendo las situaciones de estas. ¿Ya? Bueno, aquí hablamos, digamos, lo que es un patrón. Aquí vamos a ver lo que es un rasgo, ¿no es cierto? Es una propiedad, una característica de un objeto. Se puede diferenciar entre esenciales y accidentales. Un rasgo es algo que es como un hallazgo, ¿no? Un hallazgo de alguna cosa, pues, que encontramos en información, es decir, como si el rasgo, más o menos por ahí va la cosa, ¿sí? Y comenzamos a analizar para llegar a un patrón. La clase, ¿qué es la clase? Es la que se compone de un conjunto de objetos, en este caso, que poseen rasgos que los diferencian de los demás. Existen clases de pertenencias duras y difusas. Sí, esta clase más o menos se refiere a, yo puedo en función de clases, puedo tener intervalos de comportamiento tal o cual tipo de información, ¿sí? Por eso también se llama, en estadística, trabajamos un poco lo que son los intervalos de clase, aquí, ¿sí? Son los intervalos de clase, y dentro de este intervalo el comportamiento de tiene un comportamiento fijo, ya en este caso, o también puede ser que en este intervalo el comportamiento de esta variable sea difusa, que no se conozca bien su comportamiento. Entonces, a eso se refiere. Reconocimiento del proceso de etiquetar objetos para determinar clases de las que pertenecen. Bueno, son conceptos que vamos tomando que de pronto nos va a servir para nuestras situaciones. Reconocimiento de patrones, ¿no es cierto? ¿Cómo se reconoce patrones aquí en este caso? Dice, ramas de conocimiento de carácter multidisciplinario, por supuesto, en diferentes disciplinas, cuyo objeto de estudio son los procesos de identificación, que quiere decir identificar los patrones. ¿Cuál es el patrón? Caracterizar, hay que caracterizar el patrón. Caracterizar implica ver el comportamiento, ver sus características de ese patrón, cómo se comporta. Y clasificar los patrones, hay que clasificar. Yo hablaba en ese caso de digamos, la parte seca, la parte húmeda, ¿cierto? Es un patrón que nosotros estamos hablando, ¿sí? Clasificación, reconstrucción digamos, y reconstrucción sobre conjuntos de objetos o fenómenos, así como desarrollo de teorías, tecnologías, metodologías relacionadas con dichos procesos. Por supuesto, si yo edifico un patrón, ¿sí? Un patrón de comportamiento de algo, entonces yo a veces digo, muy bien, he identificado, yo que sé, en mi estudio, toda mi gama de estudio acá, mis comportamientos patrones de esos, yo que sé, 3 patrones de comportamiento. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Como investigador me dedico exactamente a caracterizar estos patrones, cada uno de estos, a ver, digamos, cuál es el comportamiento específico de ese patrón frente a algunas variables que estoy estudiando. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Primero, identificar los patrones. Segundo, estoy caracterizando. ¿Qué quiere decir caracterizar? Ver las propiedades y comportamiento del patrón. Clasificar, yo que sé, este patrón puede ser similar a este, pero al final he visto patrones de naturaleza, el patrón, yo que sé, el A, el B, el C o el 1, el 2, así. Y reconstrucción de fenómenos, pues si en función de esto, pues puede ser que de pronto yo tengo, por ejemplo, datos en esta serie, aquí no tengo información. No sé por qué se va a prender así. Bueno, por ejemplo, aquí no tengo información, ¿no es cierto? Vamos a ver. Esto con, digamos, yo tengo información de esta naturaleza, pero resulta que aquí hay un corte y vuelta bien acá. Y eso, por ejemplo, muestra mucho en la... Entonces, si yo tengo un patrón de comportamiento aquí, yo tengo otro patrón de comportamiento acá, de pronto yo quiero, en este caso, ver cuál sería, si recibo información, si es que me sigue la tendencia, ¿no? Entonces, de pronto, pues puedo yo regenerar esta parte de acá y generar, en este caso, decir muy bien, para mí esto va así.
y se une acá. En función de que de estos patrones de comportamiento, porque estaba en el tiempo, yo que sé, meses de abril-mayo, abril-mayo estaba esto, abril-mayo estaba esto, el patrón de comportamiento más de entre abril-mayo son estos. Entonces al final puedo regenerar esta serie y tener toda la serie completa. Entonces se refiere en este caso y desarrollar teoría sobre este comportamiento, este patrón. Y la teoría implica generar incluso ecuaciones de comportamiento de esto y con variables que me ayuden a determinar si es que ese patrón, digamos, tiene un comportamiento tal y en función de eso yo puedo generar otros patrones, por ejemplo, un patrón para generar información, por ejemplo, puede ser, ¿no es cierto? Puedo generar, ¿no es cierto? Ya, es la ciencia que se ocupa de los procesos sobre ingeniería, computación y matemática. Por supuesto, al hablar de ecuación y hablar de matemática, ¿no es cierto? En base a la información de un patrón, generar otra región de información. Aquí hay algunos métodos, ¿no? Abstractos con el objeto de extraer información que permite establecer propiedades entre conjuntos de dichos objetos. Bueno, esto se ve bastantísimo, es el cambio climático, se ve bastante esta cosa. Y a modo del sistema de descubrimiento de patrones, pues esto lo he sacado de unas diapositivas, ¿sí? Bueno, aquí el universo, concepto, objeto, sensor, patrón, representación, extractor de características. Más o menos son los procesos para sacar patrones, en este caso. Comparador de patrones, características, clasificación y decisión. Más o menos este sería un diagrama de flujo para lo que es un sistema de reconocimiento de patrones. Y al final, pues clasificar los patrones y obtener los variantes patrones. Así de sencillo. Ejemplo de un modelo de reconocimiento de patrones. Aquí está toda la gama de información, segmentador, extracción, descripción, patrones, reconocedor y eliminación. Clase 1, clase 2, clase 3. O sea, así voy teniendo. ¿Sí? Patrón quiere decir, por ejemplo, explicar de todas estas cosas, cuál es el patrón de llaves, por ejemplo. Esta llave tipo llave tengo un patrón de 1, 2, 3, 4 llaves. Este igual 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y así. Entonces cada uno viene, hago la extracción, descripción, describo totalmente todo y defino el patrón y yo digo, muy bien, para mí es clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Más o menos eso ha sido más simplecito, pero así se hace también en la serie estadística, nosotros hacemos reconocimiento de patrones. Bien. Lo que es el reconocimiento de patrón, estadístico, teoría de decisión. Entonces, esta es una teoría de decisiones, esto ya más un poco la parte estadística, ¿no es cierto? Tienen propiedades de naturaleza cuantitativa basada en la teoría de la probabilidad y estadística. Exactamente, miren, aquí está, definiendo estos patrones, ¿sí? De comportamiento. Y eso también podemos, es en el gráfico de dispersiones. Sí, por ejemplo, cuando yo hago, cuando estudio socavación, sedimentación, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces la curva de descarga viene por acá, entonces los datos están concentrados aquí. Generalmente los datos están concentrados aquí cuando no existe socavación ni socavación en un río. Cuando no existe ni socavación ni sedimentación en un río. Pero los datos están concentrados por acá, cuando existe ¿qué? Cuando existe en este caso lo que es la socavación. Los datos están por aquí. Y cuando existe sedimentación, los datos están por acá. Entonces miren ustedes, tiene otra acá. Entonces este es un patrón de comportamiento ya directamente lo que es sedimentación. Cuando no hay sedimentación ni socavación, sí, ni socavación, no. Y en cambio cuando hay en este caso socavación. Entonces este es un patrón ya de comportamiento y yo ya doy clases de esa manera porque el comportamiento de acuerdo a datos estadísticos tomados en cuanto se refiere a foros, cuando hice socavación toda la información siempre está aquí y me genera una curva de descarga y otra curva de descarga acá y otra. Al final hay 3 curvas de descarga que puede generar un río. Y cada uno tiene su diferente periodo, su diferente altura, su diferente caudal, nivel, todas esas cosas, ¿sí? Entonces son bien sus patrones y aquí estamos hablando de los patrones, ¿sí? Caso mío, yo saco curva y acá también puedo generar una línea de tendencia de punto esta así, otra línea de tendencia, no sé, de cada patrón. He definido 4 patrones y está en el caso yo defino aquí 3 patrones. Y ya con datos interpretados de puntos, ¿sí? Entonces, esa forma, digamos, de definir patrones también de comportamiento. Cada patrón puede tener un comportamiento a través de qué puedo yo aplicar lo que es ya la parte matemática, otra cosa, y esto obtener así una función prácticamente, ¿no es cierto? El comportamiento de esto, una ecuación. Sí, está clarito esto, ¿no es cierto? Más o menos pongo el valor que está aquí, digamos lo que está aquí y lo que explico acá como lo que es la parte hidráulica en este caso, ¿no es cierto?
Ya, sintáctico estructural se fundamenta en relaciones geométricas asociadas a la forma del objeto, utiliza lenguajes formales cuyo objetivo es construir una gramática descriptiva-objeto. Esto más bien ya es un poco la parte ya de lo que es informática, ¿no es cierto? Nosotros estaríamos por acá. Sí, punto. Por ejemplo, para hacer base de datos, ustedes saben que yo no somos informáticos, yo no soy informático, pero conozco algo de la base de datos que debemos de ver un poquito, pero más bien vamos a irnos un poco a la base de datos de trabajar en Excel. Tenemos mañana poder llegar a esto, ¿sí? Y terminar mañana y para el próximo jueves, pues ya simplemente trabajar en los proyectos de ustedes, que me expongan lo que sea, ¿no es cierto? Como son los proyectos, no hay problema. Yo les pregunto y voy haciendo el trabajo con ustedes mismos. Ya, aquí estamos, aquí, patrones, de cambio ya aplicado en este caso con modelos estadísticos, ¿sí? Con redes neuronales. ¿Sí han escuchado ustedes las redes neuronales? ¿Han escuchado? ¿Han escuchado redes neuronales? ¿Ah? Alex, ¿has escuchado redes neuronales? Poco, pero no mucho, profe. Ya, las redes neuronales justamente ya son modelos matemáticos, ¿no es cierto? Utilizamos, por ejemplo, nosotros como seres humanos, nosotros, ¿en base a qué reaccionamos frente a cualquier tipo de fenómeno que nos presente? En base a nuestras neuronas, ¿no es cierto? Nuestras neuronas son las que reaccionan frente al frío, frente al calor, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, esas simplemente las neuronas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el ingeniero? Bueno, el ingeniero informático, no bueno informático, sino el ingeniero investigador, ¿no? En diferentes ramas. En mi caso, por ejemplo, nosotros utilizamos redes neuronales para lo que es modelación hidrológica, también utilizamos. Entonces, lo que hacemos en este caso, lo que hace es el modelo a través de ecuación matemática, dice, a ver, o en la cuenca nos damos cuenta, ¿no es cierto? Llueve, ¿qué pasa? Inmediatamente reacciona la cuenca, ¿no? Reacciona la cuenca en función de qué? En función de sus defensas. ¿Cuáles serán las defensas de la cuenca? Sería el uso, digamos, la vegetación, el tipo de suelo, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, si es que la cuenca está bien forestada, todas esas cosas, tiene un suelo duro, ¿qué pasa? No va a sufrir erosión, va a escurrir, después de infiltrarse, va a escurrir, va a tener su caudal, ¿no es cierto? Pero si la cuenca está deforestada, cae la lluvia, ¿qué pasa? Reacciona inmediatamente y, en este caso, la mayor cantidad de agua que llueve escurre y muy poco infiltra, ¿no es cierto? Entonces es una reacción que tiene, en este caso, un objeto frente a una variable que interviene sobre este objeto. Sí, entonces por eso se llama aquí respuestas. Aquí están las respuestas, ¿sí ven? ¿Ya? Por la simulación de estructuras neuronales. Entonces, lo que hace el hombre, ¿qué ha hecho? Ha tomado esas respuestas de las neuronas, en este caso nuestras, frente a un fenómeno. Entonces, por eso se llaman en este caso las redes neuronales, que se llama en este caso, ¿para qué? Para fijar en este caso por patrones de qué? De comportamiento de la cuenca frente a la lluvia, por ejemplo, ¿no es cierto? Otra sería comportamiento de la cuenca frente a qué? Al cambio de uso del suelo. También puede haber un patrón de comportamiento entre lluvia y uso del suelo en el caso de la cuenca, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere en este caso lo que son las redes neuronales y por eso también hay modelos hidrológicos basados en qué? Basados en redes neuronales, por si acaso, ¿no es cierto? Ya. Bueno, lógico combinatorio de patrones, esto ya más bien se refiere a la forma de representar los patrones mejor posible. Estamos hablando de una forma tridimensional de poner en este caso en el Excel, o mejor ya en el ArcGIS. Este trabaja más bien ya en el ArcGIS, ¿sí? Trabaja en el ArcGIS, forma de aquí los objetos tuyos, los creativos deben ser tratados cuidadosamente para no hacer suposiciones que no son fundamentales. Bueno, eso sí, hay que trabajar específicamente sin alterar la información, quiero decir. ¿Sí? Vamos a tratar de ir acabando esto. Un enfoque de descubrimiento de patrones basado en la experiencia. Claro, las patrones bastante basadas en la experiencia. Acabo yo de hablar de experiencia, ¿no es cierto? Ustedes ven, ustedes están comenzando recién, de pronto tiene que haber alguna opción para fijar los patrones, ¿no? Caso mío, bueno, poco de experiencia y yo conozco, por ejemplo, acabé de decir la curva descarga, pues yo tengo, de hecho, justamente trabajado en esos temas, entonces he edificado lo que son los patrones en este caso, ¿sí? Los patrones, ya. Ya vamos a ir terminando, por favor. Ya, utiliza más métodos que enfoques. Aquí está patrones, ¿no es cierto? Miren acá, ¿sí? Exactamente. Y aquí está pensando, aquí está hecho pedazos, no sé cuál es el patrón, toda esa cosa, ¿sí? Ya. Ese es el que no tiene experiencia. Ese que recién está pensando y ese aquí ya son los patrones. No quiere decir que para buscar patrones hay que tener experiencia, pero sí hay que fijarse en el comportamiento de información. Bueno, los problemas de reconocimiento de patrones, selección de variables,
clasificación supervisada, clasificación no supervisada. Entonces, en función de esto, definimos lo que son los patrones, ¿sí? ¿Qué significa selección de variables con constante de características más adecuado para escribir los objetos, ¿sí? La supervisada, conocida como clasificación con aprendizaje, es decir, con el profesor o con el docente, en este caso, tipo de pruebas y clases, esta cuenta con algunos objetos previamente calificados. Sí, y la no supervisada, pues también conocida como clasificación sin aprendizaje, en estos temas no existe ninguna clasificación previa de objeto, en unas ocasiones ni siquiera se han definido las clases. ¿Sí? Bueno, las clases, ustedes saben en qué me baso yo, en los intervalos de clase, exactamente lo que vimos en estadística. Aplicaciones, aquí he sacado algunas cosas, por ejemplo, en México, aplicaciones científicas, hablan justos de las investigaciones, ¿no? Dice, científicos elaboran nuevos modelos de cirugía, ¿sí? Vestida por computadora a partir de su trabajo sobre tecnología con imágenes, lo cual aplica en áreas complejas como arterias, venas, pulmones, ojos, exactamente. Entonces, ¿qué es un comportamiento de una forma, en este caso, de modelos, en este caso, que se han determinado como patrón? Y aquí está maneras de interacción entre relación, materia, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, y así sucesivamente podemos ver algún tipo de patrones. ¿Sí? Aquí está la bibliografía, ¿sí? Y ya, señores. Entonces, aquí vamos a quedar. Mañana vamos a ver lo que es, y una lámina más, lo que es análisis estadístico. Y aquí vamos a ver todo lo que dije anteriormente. Ya tengo hecho unos problemas de análisis estadístico, trabajando con las pruebas T, la prueba chi cuadrado, toda esa cosa. Y veremos un poco lo que es bueno, aquí está la base de datos, ¿no es cierto? Vamos a ver mañana. Base de datos en Excel, toda esa cosa, ¿sí? La carátula, toda esa vaina. Filtrar y ordenar, y ahí veremos directamente esto. Bueno, eso vamos mañana, ¿ya? Entonces, hasta aquí quedan, muchachos, porque ya son las 10:15. Pues muchos ya tienen sus clases, ya tienen otra cosa, ¿ya? Pero al final, la base de datos no es más que, aquí están indicando, pues, en este caso, base de datos es una correlación, en este caso, o colección, perdón, de información interrelacionada, organizada, almacenada ahí, estructurada, es decir, es un archivo electrónico en el que se almacena información. Es una base de datos, ¿sí? No vamos a entrar a base de datos desde el punto de vista informático, ¿sí? Que es el SQL y otros datos donde se tiene que trabajar, pero vamos a ver exactamente cómo estaríamos en un hojita Excel que necesitamos nosotros para nuestra investigación, muchachos. ¿Alguna pregunta de aquí? Hasta ahí vamos a quedarnos.